analizamos el problema del uso del plástico en nuestras comunidades. El propósito del programa de hoy es que analices diversas fuentes de información para explicar el problema del uso del plástico en tu comunidad. Empecemos. Para hablar del uso del plástico, vamos a remontarnos un poco en el tiempo y ver su evolución. Desde los inicios de la historia, los seres humanos estamos en contacto permanente con nuestro espacio geográfico y el ambiente. En esa interacción siempre se ha buscado crear materiales que nos ofrezcan beneficios y mejoren la calidad de vida de la población. El plástico fue creado en 1860 por el norteamericano Wesley Heath, un material versátil, ligero y de baja densidad, usado para una amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo. En el Perú, la industria plástica se inicia en el año de 1930, cuando algunas empresas empiezan a fabricar calzados y envases para productos farmacéuticos. Durante los años 60, los plásticos pasaron a sustituir muchos productos como la madera, cartón o el vidrio en los embalajes. Durante los años 80, la producción de plástico se intensificó y se diversificó, convirtiéndose en una de las principales industrias del mundo. Actualmente, el mundo moderno no se puede imaginar sin los plásticos. Profesor, ¿y qué se puede fabricar con el plástico? Pregunta interesante, Patricia. Vean a su alrededor y mencionen las cosas de plástico que es. ¡Vamos! También ustedes, estudiantes de la promoción 2021, vamos a hacer una pequeña lista. Profesor, yo siempre creí que cuando hablamos de plástico solo eran las bolsas. Me doy cuenta que no es así. He anotado lo siguiente: tomatodo, lapiceros, cuchara, tinas, mantel de mesa, el armazón de mi radio. Yo anoté lo siguiente, profesor: lapiceros, plumones, bolsas, botellas y seguro hay más. Claro, Patricia, hay muchos más. Y nuestros compañeros que nos escuchan en diversas partes del país también han anotado diversos objetos fabricados con plástico. Seguro han coincidido con ustedes en varios objetos. Utilizamos productos de plástico para que la vida sea más limpia, más fácil, más segura y más agradable. Encontramos plásticos en los envases, la ropa, los edificios, los dispositivos médicos, coches, los celulares, entre otros. Profesor, el plástico es útil en la vida de las personas. La mayor parte de objetos que nos rodean son de plástico o tienen plástico. Por ejemplo, los baldes para guardar o llevar agua limpia. Entonces, ¿por qué el uso del plástico es un problema? Una pregunta muy interesante, Jesús. ¿Por qué el uso del plástico es un problema? Vamos a leer y analizar algunas fuentes de información que nos ayudarán a responder la pregunta que nos hace Jesús y que seguramente ustedes también se hacen al respecto del uso del plástico. Patricia, por favor ayúdanos con la lectura de un artículo de la Organización Internacional Océana Perú. Preste mucha atención. Los plásticos ocupan el segundo lugar en cantidad de residuos desechados en el mundo, luego de los restos orgánicos. La mayoría no es tratado para ser reutilizado. El 91% del plástico que fabricamos no se recicla. En el Perú solo se recicla el 0.3% de las 950.000 toneladas de plástico desechadas, según el Ministerio del Ambiente, MINAMA. El 94% de los comercios del país utiliza bolsas como empaque. En promedio se usan 3 millones de bolsas plásticas al año, de acuerdo con estudios del MINAMA. Cada minuto se vierte al mar el equivalente a un camión de basura lleno de plásticos, según Naciones Unidas. Al menos 15% de las especies que ingirieron microplásticos están en peligro de extinción. Si hablamos de botellas plásticas, son 3.500 millones las que se producen al año. De ellas, menos del 50% son recicladas. La fuente nos dice
que los plásticos ocupan el segundo lugar en cantidad de residuos detectados en el mundo. Un dato alarmante. ¿Por qué el uso del plástico es un problema? Profesor Gabriel, entiendo que el problema en sí no es el plástico, sino la forma de desecharlo. Dice que el 91% de plástico no se recicla. También la fuente de información nos dice que en el Perú solo se recicla el 0.3% de 950 toneladas de plástico desechados. Y si la mayor parte del plástico desechado no se recicla, y además los comercios usan bolsas de plástico como empaque de sus productos, ya sea en los mercados y tiendas, ¿dónde creen que va todo el plástico utilizado por nosotros? La mayor parte de todo ese plástico se va a los mares y a los ríos. En mi comunidad lo encontramos en las acequias y bocatomas de agua, además de los botaderos de basura. Profesor, también nos dice la fuente de Oceana Perú que cada minuto se vierte al mar el equivalente a un camión de basura lleno de plástico. Ese dato para mí es alarmante y creíble, porque veo lo mismo en los ríos que están cerca de mi comunidad. Una gran cantidad de basura y la mayor parte es plástico. ¿Sabían que existe una isla de plástico? Vamos a oír el siguiente audio de un video del Ministerio del Ambiente del Perú. El uso indiscriminado de plástico sigue poniendo en riesgo la biodiversidad marina y ha sido comprobado a través de una expedición de científicos de la Fundación de Investigación Marina Algalita, quienes descubrieron en aguas internacionales una enorme isla de plástico frente a Chile y Perú, que supera en tamaño al país de México. Los investigadores partieron del puerto de Long Beach, en California, en noviembre de 2016, y durante 6 meses de viaje no hubo un día con el que no se toparan con algún tipo de residuo plástico. Esta gran manta de residuos, que ha sido denominada Isla de Plástico, mide 3 millones de kilómetros cuadrados y fue encontrada en la parte superior del Océano Pacífico, exactamente donde las corrientes marinas forman enormes remolinos que atrapan de manera indefinida y trituran la basura, que llegan de mares más cercanos y que se confunden entre la inmensidad del mar. Las muestras tomadas en alta mar revelaron que el 33% de los peces estudiados habían consumido microplástico. La embarcación pasó relativamente lejos de la costa peruana, a 400 millas. Los investigadores determinaron tras la toma de muestras que en las aguas internacionales existe un 50% de basura plástica, como empaques, cuerdas y artículos de la industria pesquera. Un 25% fueron botellas y cestas, y el porcentaje restante no se pudo determinar, debido a que se convirtió en microplástico. Profesor, dice que esa isla de plástico es casi del tamaño de un país. Ahora puedo responder a su pregunta. ¿Dónde creen que va todo el plástico utilizado por nosotros? Al mar. ¿Todo el plástico utilizado solo llega al mar? Profesor, en Ciencia y Tecnología leímos una carta de un estudiante de la comunidad de Jancu, a 14 kilómetros de la ciudad de Huaraz, muy cerca de la Cordillera Blanca. Él contaba que participó en una campaña de limpieza de su zona y encontraron mucha basura, y todo era basura plástica. Lo peor es que muchas bolsas estaban atoradas entre los sichus, que es una planta con la que se alimentan los animales de la zona. Pero lo peor es que había plástico en la laguna, y las aguas sirven para los animales y también para la población de Huaraz. Lo que quiero decir es que todo ese desecho plástico no solo está en los mares del mundo, sino está en nuestras comunidades. Con toda esa basura plástica se contamina nuestro ambiente y además daña la salud de las personas y hasta de los animales, porque el plástico se hace pequeñito, ¿verdad, profesor? Para responder a la pregunta que nos hace Patricia, y que seguramente ustedes también se hacen, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude con la lectura de un artículo del diario El Comercio, escrita por el doctor Elme Huertas, psicólogo y especialista en salud pública. Atentos todos y no se olviden de tomar nota. El plástico y su impacto en la salud. El gran problema del plástico es que no es biodegradable, por lo que es prácticamente indestructible. Eso quiere decir que no es capaz de degradarse o disolverse en sus componentes químicos originales. Todo lo contrario,
Se va desintegrando en pedazos más y más pequeños, hasta alcanzar tamaños microscópicos, microplásticos, e incluso más pequeños, nanoplásticos. Los microplásticos son trozos y fibras de plástico invisibles al ojo humano. Según una reciente investigación de la organización periodística ORB, se encuentran en el 83% de las muestras de agua potable de casi un centenar de territorios. Es decir, con el agua que tomamos todos los días, estamos ingiriendo también nanoplásticos y microplásticos. Sin duda, el plástico le ha facilitado la vida al ser humano, pero de todo el plástico producido, solo el 9% ha sido reciclado, el 12% incinerado y el 79% ha terminado en el mar o la tierra. Además, recién estamos aceptando el enorme daño que ese material puede causar. Ahora sé que el plástico no se hace pequeñito, sino que se desintegra en sus componentes cada vez más pequeños, y esos son los microplásticos. Además, son invisibles al ojo humano. Por eso tarda tantos años en degradarse. Sin darnos cuenta, con el uso diario del plástico, dañamos a nuestro ambiente y a nuestra salud. Y lo más grave es que somos nosotros, los seres humanos, quienes estamos haciendo ese daño. ¿Qué podemos hacer para controlar todo esto? ¿Y el Estado no ha hecho nada? Tranquilo, Jesús. Durante esta experiencia de aprendizaje, seguiremos revisando información y seguro, poco a poco, iremos respondiendo las preguntas que te haces y que seguro también están haciendo nuestros compañeros de la promoción 2021, que nos escuchan en muchas partes del país. Sería interesante que revisen fuentes de información en la medida de que puedan. Es decir, si tienen acceso a un celular con internet, busquen información. También pueden revisar los libros, periódicos, veamos la información y, ¿por qué no?, también pueden conversar con los miembros de tu familia sobre este problema. Ellos son fuente de información importante. Muy bien. Ahora sabemos por qué el uso del plástico es un problema que afecta al ambiente y a la salud de las personas. Este problema afecta al mundo y a nuestro país. ¿Y qué pasa en la comunidad donde vives? ¿Existe este problema? ¿Conoces los puntos de acumulación del plástico y los residuos sólidos? Profesora, yo vivo cerca del río Chilcayo y Cumbasa y podemos ver que en algunas partes se acumula la basura y en su mayoría esa basura contiene plástico. Eso sucede porque a veces las personas no tienen dónde echar la basura y creen que el río se llevará su basura y la echan ahí sin saber que están contaminando. Además, he visto algunos lugares en mi comunidad donde se acumula la basura y aparte de los plásticos, ahora veo también mascarillas y protectores faciales. Los vecinos siempre reclaman a las autoridades para que se acabe este problema. Hay una gran responsabilidad en las autoridades para que presten mayor atención a este problema, pero también hay una cuota de responsabilidad en cada uno de nosotros. Profesor, yo también veo la misma situación en la comunidad donde vivo. Es decir, la basura acumulada en algunos lugares de los ríos y también en los campos. Eso afecta al ambiente. Vemos por sus participaciones y por las fuentes que hemos revisado que el problema del uso del plástico no solo se ve en nuestros mares a nivel mundial y nacional, sino que este problema ha llegado a nuestras comunidades. Aún tenemos preguntas que tendremos que ir contestando durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje para responder a nuestro reto. ¿Qué acciones se pueden proponer para mitigar el impacto en el ambiente y la salud por el uso del plástico en la comunidad? Muy bien, es momento de reflexionar si hemos cumplido el propósito del programa. ¿Alguien lo anotó? Yo, profesor, un momento. Lo busco. Aquí está. El propósito del programa de hoy es analizar diversas fuentes de información para explicar el problema del uso del plástico en tu comunidad. ¿Qué hicimos para lograr el propósito? La pregunta va para todos los estudiantes del quinto grado que nos escuchan en diversas partes del país. Es necesario reflexionar cómo estamos aprendiendo. Estoy seguro que muchos ya tienen sus respuestas y coinciden con lo que sus compañeros Patricia y Jesús tienen que decir.
Profesor, para lograr el propósito del programa, hemos revisado y analizado diversas fuentes de información. Por ejemplo, la lectura del artículo de la Organización Internacional Oceana Perú, con la que reflexionamos el problema del plástico. Otra fuente revisada por el audio del video del Ministerio del Ambiente del Perú, que para mí fue impactante saber la existencia de esa isla de plástico. Y finalmente leímos un artículo del Comercio, escrita por el Dr. Elmer Huertas, que hablaba sobre cómo el plástico se desintegra en microplásticos y afecta el ambiente y la salud. Además, hemos conversado sobre lo que sucede en nuestras comunidades. Y algo que debo resaltar es el diálogo que tenemos con usted, profesor. Estimados estudiantes, han realizado un resumen interesante de lo abordado en este programa. Estoy seguro que nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional también han tomado nota de los aspectos importantes y han reflexionado al igual que ustedes. Profesor Gabriel, ¿tendremos alguna otra actividad? Así es, Patricia. Para completar el propósito del día de hoy, con todo el abordado en este programa, elabora una infografía en la que expliques el problema del uso del plástico en tu comunidad, identificando los puntos de acumulación del plástico y los residuos sólidos. ¿Puede repetir, por favor, profesor, para tomar nota? Claro que sí. Elabora una infografía en la que expliques el problema del uso del plástico en tu comunidad, identificando los puntos de acumulación del plástico y los residuos sólidos. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Analiza diversas fuentes de información sobre el uso del plástico y su impacto en el ambiente. Explica las diferentes acciones de los actores sociales y la problemática que se genera a partir del uso del plástico en su región y comunidad. Utiliza herramientas cartográficas para ubicar espacios de acumulación de plásticos en su comunidad. Profesor, el primer criterio dice que analicemos diversas fuentes. Puede ser el diálogo con mi familia o personas de la comunidad. Así es, Jesús. Las informaciones que nos brinde la familia o los integrantes de tu comunidad es una fuente importante que debemos tener en cuenta, junto con las que hemos revisado el día de hoy y otras que consultes. Es oportuno recordarles que el producto final de nuestra experiencia de aprendizaje es que diseñes un plan de acción que permita mitigar el uso del plástico y promover el cuidado de la salud y del ambiente de su comunidad. La infografía que elabores será un insumo para que concluyas con éxito el producto final. En el segundo criterio dice que mi infografía debe explicar cómo las acciones de las personas de mi comunidad usan y desechan el plástico. El tercer criterio no lo entiendo bien, profesor. El tercer criterio nos pide que usemos herramientas cartográficas. Es decir, puedes elaborar un croquis de tu comunidad donde señales los puntos de acumulación de plásticos y residuos sólidos. Gracias, profesor. Ya tengo algunas ideas para mi trabajo. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesor o profesora y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito? ¿Por qué es importante para ti conocer la problemática del uso del plástico en tu comunidad? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe, por ejemplo, cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado.